Hola a todos, estamos de vuelta con nuestros webinars y esta vez los tenemos a ustedes, nuestros 77 conectados de invitados súper especiales. Bienvenidos a nuestro webinar, qué bueno realmente tenerlos aquí. Sabemos que para muchos esta es su primera vez explorando el mundo de las inversiones y eso ya es un gran paso. Hoy vamos a derribar esos mitos, resolver algunas dudas y sobre todo mostrarles que invertir no es algo exclusivo de expertos, ni es necesario tener una gran cantidad de dinero, sino que es algo accesible para todos. En Happy creemos que invertir debería ser tan accesible como enviar un mensaje desde tu celular y por eso creamos una plataforma regulada en Estados Unidos por FINRA y por la SEC que tiene una cobertura también de tener asegurado el dinero y de hecho ustedes pueden averiguar todo esto en nuestra página web. Somos un broker dealer con presencia en toda la región de Latinoamérica, en algunos países que también pueden revisar en nuestra web. Tenemos más de 800,000 usuarios en Latinoamérica invirtiendo desde solo $5 en más de 12,000 acciones y ETFs. Y ahora también en más de 30 criptomonedas. Pero no estamos aquí solo para hablar de nuestros números, sino que queremos que entiendas cómo funciona realmente el mercado,
que tomes decisiones con confianza y que tu primera inversión sea el comienzo de todas maneras de algo grande. Así que si estás hoy aquí pensando no sé nada de la bolsa o no sé ni por dónde empezar, tranquilo porque justamente para eso hemos hecho este espacio. Y para empezar esta conversación tenemos con nosotros a alguien que no solo conoce esta industria por dentro, sino que también le está transformando desde la TAM para todo el mundo. Así que tengo el gusto de contarles en este webinar de la primera inversión con Happy y una guía simple para empezar un poco lo que vamos a ver hoy, que no vamos a ver hoy, y tener en cuenta que el contenido de este webinar es educativo, no es una recomendación de inversión, los resultados pasados no garantizan resultados futuros y siempre es muy importante realizar tu propia investigación antes de decidir en qué vas a invertir. Así que ya les conté un poco qué es Happy y ahora les voy a presentar a Duško Keles, que es el CEO y founder de Happy. Aquí lo tenemos en el escenario. Hola Duško, ¿qué tal? Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar acá con todos ustedes y bienvenidos pues todos a este primer webinar que yo hago oficialmente a nuestra base de clientes. La verdad es que hace tiempo que como ustedes saben, yo hablo con muchos de los clientes. Tengo contacto personal y directo con mucha gente que me escribe y pues me cuenta sobre las dudas y los problemas que tiene. Y siempre termino pues repitiendo los mismos consejos, los mismos conceptos, las mismas ideas. Y pues gracias a Nicole y a Pedro que me incentivaron a mandarme y a hacer este primer live donde lo que voy a buscar es transmitirle y comentarles precisamente esos consejos que son los que termino repitiendo pues una y otra vez en privado, esta vez en público. Gracias, Nicole, por la presentación. Entonces, solo regresando un segundo, si podemos ir para atrás en los slides, yo lo primero que les quiero comentar es, probablemente ya saben, Nicole lo estaba comentando, pero lo más importante ahora que están empezando este viaje en cuanto a hacer crecer su dinero, es que siempre operen pues en un broker regulado, con empresas reguladas. Y si me ayudan, por favor, Pedro, Nicole, regresando al slide de Happy. Happy, como saben, y por eso están acá, es una empresa regulada en Estados Unidos bajo la FINRA y la SEC. Estos son licencias que no son menores. De hecho, si les contara el nivel de escrutinio que nos hacen es alto. Lo mismo, el dinero que ustedes tienen lo han conseguido con el sudor de su frente, trabajando arduamente. Entonces, pues no lo pongan en empresas que no tengan las licencias debidas. Y eso era lo primero que siempre cuando uno piensa en inversiones, pues tiene que pensar en la seguridad. Es lo principal y lo más importante. En Happy sus activos están asegurados hasta por $500,000 y además nosotros ya tenemos una base gigante de clientes, ¿no? Tenemos varios cientos de millones de dólares administrados, más de 800,000 usuarios de todos los países de Latinoamérica y pues con nosotros pueden encontrar 12,000 acciones, 39 criptomonedas, invertir desde montos muy pequeños, pero con el objetivo que estos montos se vuelvan en el tiempo muy grandes. Vamos a ir un poquito para atrás en los slides porque los pusieron en desorden, pero ahí regresamos. ¿Qué vamos a ver hoy día? Estaba en el menú ahí, pero básicamente son dos cosas. Conceptos básicos de estos consejos que les decía que son las cosas que yo constantemente me encuentro comentándole a mis amigos, a mis familiares, a los clientes que me escriben sobre cómo se invierte y qué deben, por dónde quieren empezar, deben empezar, y algunas recomendaciones pues de lo que dicen los más expertos, incluso que yo. Yo al final del día, al haber tenido la experiencia de crear este broker, pues he ido recogiendo los diferentes pedazos y consejos que dan los expertos más grandes y esos son los que se los quiero transmitir hoy día. Pasando a qué no vamos a ver hoy día no vamos a ver pues el paso a paso de cómo crearse la cuenta, de cómo hacer un depósito, que cuánto me cobran, todo eso está en la web y la verdad son cosas que muchos de ustedes probablemente ya hayan pasado por ahí, así es que pues no sería el mejor uso de mi tiempo que les diga el paso a paso del app, eso lo pueden descubrir ustedes solos y si tienen cualquier duda, pues sin duda está el equipo de soporte de Happy, pero hoy día vamos a ver de frente qué es cómo empiezo a invertir, ¿no? Y si me ayudan con el primer slide, porfa. Y ahora sí, vamos en orden. Entonces,
La primera idea y el primer concepto que uno tiene que tener súper claro cuando empieza la bolsa, probablemente muchos de ustedes ya lo sepan, es pues cómo se hace dinero en la bolsa, ¿no? ¿Qué es la bolsa? ¿Dónde es esto? Entonces, la bolsa es donde las empresas salen a buscar dinero, salen a emitir acciones, a vender acciones a muchos inversionistas como nosotros que las queremos comprar para financiar su negocio. Tienen que hacer una nueva planta, tienen que hacer una expansión, necesitan simplemente tener un balance, van a abrir un nuevo mercado, lo que fuera, y entonces necesitan capital. Ese capital lo pueden conseguir saliendo a bolsa o lo pueden conseguir pidiendo un préstamo o de otra forma. Lo bueno es que cuando una empresa sale a bolsa, pues hay un montón de requisitos mínimos que se le piden a esa empresa, que por lo menos tenga cierto nivel de facturación, que presente sus libros auditados, es decir, que sus prácticas contables, lo que dice la empresa que factura, lo que dice que tiene en su balance, la planta que dice que vale no sé cuánta plata, pues todo eso está auditado y son empresas que tienen cierto nivel de prestigio. Y lo otro es que tienen ciertas obligaciones con nosotros, los inversionistas o quienes invertimos en su acción, que es que tienen que publicar trimestralmente sus resultados, tienen que estar bajo el escrutinio pues, de las leyes y las regulaciones bajo las que están, ¿no? Regresando a la pregunta entonces, ¿cómo se gana dinero en la bolsa? Hay dos maneras que son las principales. Una es con las ganancias, lo que se llama el capital gain. Esto es, compras a un precio la acción hoy día, compras a $100, el día de mañana pasan los años y vale $200 y pues tú vendes todas tus acciones y hiciste una ganancia de capital. Y la otra manera es con dividendos. Dividendos suelen ser las empresas que ya pues tienen una trayectoria un poco más grande, están en un nivel más maduro en su negocio y pues para atraer accionistas a sus acciones empiezan a ya pagarlas, a redituar estos ingresos que han recibido como negocio y empezarlos a pagar. Son empresas que ya tienen pues una caja bastante buena, ya tienen un negocio muy predecible y entonces empiezan a devolver a sus inversionistas una parte de estas ganancias en la forma de dividendos. Ambas maneras son válidas. Los dividendos funcionan de una manera mucho más predecible. Las empresas que pagan dividendos lo hacen normalmente por encima de cualquiera de sus otras obligaciones. Es muy raro que una empresa no cumpla el pago de uno de los dividendos a sus accionistas. Y por ende sirve más, y ahora vamos a ver un poco de los objetivos de inversión y tal, pero sirve más pues para la gente que quiere predictibilidad sobre los ingresos que va a recibir. Las tasas de dividendos varían y pues depende de lo que uno invierta y las ganancias de capital es pues donde se puede hacer crecimientos mucho más agresivos del dinero, pero obviamente asociados a un riesgo. Entonces, hablábamos hace un segundo de los motivos por los cuales invertir en la bolsa, ¿no? Y existen diferentes objetivos. No todos somos iguales, no todos estamos en el mismo momento en nuestras vidas y por ende, o no necesariamente con todo nuestro dinero, y ojalá que tengan mucho, pero entre el dinero que tienen, no necesariamente quieren hacer lo mismo con todo el dinero, ¿no? Entonces, los 4 principales objetivos de inversión que existen en la bolsa es generar ingresos extra. Para eso es muy útil una estrategia como la de dividendos. Lo mismo que preservar el capital, es decir, no quieres que la inflación se vaya comiendo el valor de tu dinero. No es lo mismo $1,000 hoy día que lo que valían hace 10 años o lo que valían hace 100 años. En el tiempo, la cantidad de cosas que puedes comprar con ese mismo valor va disminuyendo y por ende quieres preservar el valor de ese dinero en el tiempo. La que es probablemente la más común es que es hacer crecer tu dinero, ¿no? Hoy día yo estoy empezando a ahorrar, quiero empezar a invertir y pues lo primero lo que quiero hacer es que mi dinero se multiplique, que los $1,000 de hoy se vuelvan 10,000 en el futuro o 100,000 y así sucesivamente. Y la especulación, que es pues con lo que suele ser la gente a lo que más asocia a la bolsa, ¿no? La bolsa tiene la fama de que son este juego de numeritos y donde la gente está apostando. De hecho,
todavía en Latinoamérica se escucha mucho el concepto de estar jugando en la bolsa con esta asociación a que uno esté especulando en vez de que hay pues una ciencia atrás de esas decisiones de inversión, ¿no? Entonces, estos son los motivos principales por los cuales la gente se entra a la bolsa para generar un ingreso extra, es decir, para que sus capitales le generen ingresos periódicamente, para preservar el valor de su dinero en el tiempo, para hacer crecer su dinero o para especular, ¿no? Para decir, pucha, yo compro de esto porque me dijeron, no sé, divertirse un poco. Es uno válido. Ustedes tienen que ver en cuál de estos entran. Yo voy a hablar principalmente de hacer crecer tu dinero, porque esto es lo que la gran mayoría de expertos, tipo Warren Buffett, tipo Munish Prabhay, se enfocan, pero cualquiera de ellos existen diferentes estrategias y bueno, y si hoy día yo no las cubro, fácilmente, pues ahora con uno de estos ChatGPTs o alguno de esos, rápidamente le pueden pedir más asesoría de la que yo les puedo dar incluso. Entonces, avancemos. Lo siguiente es súper importante, ¿no? ¿En qué puedes invertir en la bolsa? En la bolsa hay principalmente dos cosas. Hay acciones y las acciones son de empresas, ¿no? Tú estás comprando un pedazo de una empresa. Si ustedes entienden lo que es una empresa y cómo funciona un negocio, pues están en el lugar correcto. De hecho, una de las cosas que a mí siempre me gusta decirle a las personas que empiezan su viaje en la bolsa es que se olviden de que la bolsa es un concepto súper complejo o difícil o que tienes que estudiar años para entender y tal. Si uno entiende cómo funciona una empresa, y puede ser una empresa de lo que fuera, ¿no? Desde algo tan simple como un stand de hamburguesas hasta algo tan complejo como pues algo de microchips o de biología, no lo sé. Si ustedes entienden el concepto puro de cómo hace dinero una empresa, pues entonces pueden entender la bolsa y cómo invertir en las diferentes acciones. Existen diferentes conceptos que ustedes van a escuchar, pero acá van a escuchar, pues, dependiendo del tamaño de cuánto vale una empresa, ¿no? Si son grandes, medianas o pequeñas. Solo que le ponen, obviamente, nombres más bonitos, pues, para que suene diferente, que es large, mid y small cap, ¿no? Estas son empresas desde muy grandes y consolidadas. Normalmente las empresas que más valen, pues, es porque están más consolidadas, más avanzadas en su ciclo como empresa. Y si son de menor denominación es porque suelen ser empresas más jóvenes que recién están empezando o todavía no se han probado y por ende suelen tener un poquito de o suelen ser consideradas que pueden tener un gran potencial en el futuro. También las pueden segmentar por industria. Por ejemplo, yo en mi caso, yo no manejo casi nada de la industria de salud, no es lo que conozco, no sé muy bien cómo funciona, o la industria farmacéutica. Entonces, cada vez que yo escucho de una acción de farmacéutica o de esto, simplemente digo, eso no es para mí, no conozco cómo funciona bien esa industria. Y esto no tiene nada de malo, ¿no? Ustedes pueden conocer de un tipo de negocio y no conocer de otro, y porque existan 12,000 acciones en la bolsa, no significa que uno tiene que conocer las 12,000. Puedes conocer simplemente en la que tú tienes esa experiencia o en la que entiendes y pues olvidarte del resto y eso está bien. Algunos otros conceptos, pues las que pagan dividendos, hablamos de los dividendos hace un rato, y también blue chips que van a escuchar por ahí, que es un concepto un poco más anacrónico y antiguo. Hoy día pues le llaman las Magnificent Seven o otras cosas, pero las blue chips era... Antiguamente las empresas top les llamaban blue chips. Y el otro concepto súper importante de la bolsa son los ETFs o los fondos que cotizan en bolsa. Y estos fondos existen también diferentes tipos. No todos los ETFs son iguales. Existen ETFs indexados que le llaman, que estos siguen índices. El más conocido es el BOO, el SPY, que por ahí muchos de ustedes invierten en ellos, que básicamente replican índices como el S&P 500 o el Nasdaq. Aquí yo no voy a profundizar mucho en qué son estos, pero es un buen punto de partida si es que uno no sabe por dónde empezar. Y ya lo vamos a hablar más adelante. También existen ETFs asociados a sectores o a industrias, ETFs de energía, de tecnología, de salud, etcétera, temáticos. Incluso
hay ETFs que solo invierten alrededor de alguna acción, o que invierten en una acción apalancada. Entonces, llegan a ser súper específicos hasta súper generales. Después hay temáticos por tema de inversión, ¿no? Invierten en empresas de crecimiento, en empresas grandes, en pequeñas, globales, locales, de alguna localidad en específico. Entonces, si es que ustedes por algún motivo pues les interesara un mercado en especial, pero no quieren entrar a llegar a hacer la tarea a profundidad de cuál debería de ser todas las empresas de ese sector o cuál debería ser la ganadora, pues siempre pueden buscar cuál es el mejor ETF o el mejor fondo que invierte en estas empresas y ya tener la exposición, ¿no? Las de tecnología, las de crecimiento, etcétera. Y también muchas veces la gente me dice, no, es que la bolsa es muy riesgoso, entonces yo no quiero invertir en la bolsa pues porque no quiero esa posibilidad de que pueda perder mi dinero. Y yo siempre les digo, pero ¿alguna vez has visto los ETFs o los fondos de bonos o de empresas que pagan bonos de deuda, de rentabilidad de tesoro? Y me dicen como que, no sabía que eso existía en la bolsa. Y esto también, uno puede incluso en la bolsa encontrar instrumentos y herramientas pues de muy poco o bajo riesgo. Esto en simple para decirles que en la bolsa existe muchísimo. Uno tiene que primero definir pues cuáles son los objetivos que quiere realizar y de ahí decidir esos objetivos cómo los va a unir a las acciones o ETFs que existen. Entonces sigamos, por favor, siguiente slide. Ahora vamos a por qué suben o bajan los precios, ¿no? Ya, increíble, perfecto. Yo veo fondos, veo acciones, ¿y qué es lo que pasa? ¿De qué depende que el precio de una acción suba o baje? Y claro, la bolsa es un mercado y los mercados dependen de la oferta, de la cantidad de acciones que estén ahí y la cantidad de vendedores de acciones que hayan y de la demanda, cuánta gente quiere comprar. Mientras más gente quiera comprar las acciones y menos gente quiera vender, el precio va a subir. Y mientras más gente quiera vender y menos quieran comprar, el precio va a bajar. Esa es la regla pues, de todo mercado. Es un sistema de subasta, el de la bolsa, donde uno, antiguamente, si han visto las películas o para los que sean más viejos como yo, se acordarán pues que había todo este piso de la bolsa donde decían compro, compro, vendo, vendo. Y claro, esa transacción se hacía de una manera de subasta en el mismo piso de la bolsa. Hoy día todo eso funciona de manera electrónica, pero bajo los mismos principios, que es si mucha gente quiere comprar una acción y hay muy pocos vendedores, pues va a haber una presión importante a que suba el precio de esa acción y viceversa, ¿no? Si hay muchos vendedores y nadie quiere comprar eso, pues el precio de la acción se va a caer. Ese es el concepto básico. Y ahora, ¿de qué depende? Pues que una empresa o la acción de una empresa tenga mucha demanda o muy poca demanda, pues depende de los resultados de la empresa. Si la empresa ¿A qué se dedican las empresas? A hacer un negocio, a vender un producto o servicio. Si ese producto o servicio es muy exitoso y pues la empresa vende muchísimo, gana mucho dinero, es muy rentable, entonces mucha gente va a querer invertir en ella y va a decir, oye, esto es un muy buen negocio, yo quiero sus acciones y ese es el momento en el que los precios suben. Ahora, no es el único motivo. Si es que a la empresa le va mal, y presentan malos resultados, pues el precio de la acción va a seguir y va a bajar porque los resultados no fueron buenos, no fueron de acuerdo a lo que se esperaba, etcétera. Pero no es lo único, también hay noticias y tendencias, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Viene algo como una guerra, viene algo como, no sé, hubo algún desperfecto en una planta de producción de una empresa que produce algo, alguno de sus productos salió fallado, tuvo un desliz, o simplemente hay una noticia pues que la gente ya no quiere comer hamburguesas y claro, la empresa que se dedica a hacer eso va a estar impactada inmediatamente, ¿no? Va a haber gente que va a decidir, ya no confío en esta empresa puede que ya no sea lo mejor para mí y va a salir a vender las acciones de esa empresa. El precio va a caer entonces, va a haber menos demanda por ella. Y entonces, ¿nosotros qué nos llevamos de esto? Que si uno tiene convicción y si tú crees que una empresa es buena haciendo lo que hace y que va a tener buenos resultados, que está teniendo buenos resultados, tiene un equipo de administradores, de gerentes muy competente que lo va a sacar adelante, pues una noticia mala de la empresa
si tú crees que no va a cambiar el destino de ella, es una oportunidad de una compra, ¿no? Porque el precio se va a ver afectado, va a bajar grandemente, y si tú dices, oye, esa empresa es espectacular, los productos y servicios que vende o hace son muy buenos, en el momento que hay una crisis de publicidad o una crisis de noticias o algo, pues ese siempre puede presentarse una oportunidad para comprar. Lo mismo al revés, ¿no? A veces alguna empresa se corre una noticia de que va a lanzar cierto producto o servicio y pues hay mucha demanda por el precio de esa acción, pero al final puede ser que no venga acompañado de ventas reales para la empresa y ganancias. Y esos son los momentos en los que se desinfla, ¿no? Se cree, pucha, esta empresa va a vender muy bien porque se ha expandido a todos estos mercados y de ahí nadie en esos mercados quería su producto o servicio y pues baja el precio agresivamente de un momento al otro. Lo otro que es muy importante y vamos a profundizar en un rato es el famoso ratio de precio a earnings o a utilidad neta, ¿no? Este ratio es muy importante pues porque te dice en términos relativos el precio actual que tiene la acción, cuál es la asociación o cómo es en términos relativos a cuánto dinero está generando esa empresa. Y la forma más simple que yo he escuchado para hablar de este ratio es, imagínense que ustedes tienen una empresa y después de todas las ventas y poner de todos los gastos, les queda un monto de dinero. Ese monto son los earnings. Entonces, ustedes tienen que simplemente pensar, ya, con ese dinero, si yo mañana comprara esa empresa entera y la empresa me la están vendiendo pues en $1,000, ¿cuántos años me demoraría en recuperar mis $1,000? Y entonces, si este ratio es 1, quiere decir que en un año uno va a hacer toda su plata. Es decir, pasa el primer año y la empresa hace $1,000 de ganancias, yo recuperé mi dinero. Si el siguiente año sigo teniendo un negocio, pues haré $1,000 de nuevo, o haré más, o haré menos, pero ya el primer año se pagó la inversión y a partir del segundo todo lo que viene es ganancia. Esto es algo clave porque cuando uno está evaluando, pues si quieres comprar o no un negocio, saber si ese negocio se va a repagar en más o menos tiempo es algo clave que cualquier persona quisiera saber, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos de esos ratios. Y de ahí, obviamente, también hay temas internacionales, globales, que es este último factor, que son los factores globales, ¿no? No voy a entrar demasiado en profundidad, pero acá algunas cosas claves es la tasa de referencia, que es la tasa a la que se rige pues a cuánto dinero se van a prestar o a qué tasa se van a prestar los bancos y por ende los negocios. Mientras más barata sea esta tasa, pues es una política expansiva. Si hay conflictos, guerras, como lo que estamos viendo, si escalan demasiado, la guerra de Rusia, pues ese tipo de cosas tienen impactos también en los mercados en general. Si sale un nuevo presidente en algún país importante, si derrocan un presidente o lo que fuera, pues eso tiene implicancias dependiendo de lo que cree el mercado que va a pasar con esa nueva persona que entra al poder o ese conflicto, cómo escalaría, a qué empresas afectaría, por ahí que afecta a algunas más que a otras. El caso del COVID fue uno dramático, ¿no? Donde vimos unos bajones por un tema global que estaba sucediendo e impactó a muchísimas empresas y en gran medida todas las de productos y servicios, ¿no? Pero bueno, entonces, estos son los motivos principales por los que se mueven los precios de las acciones y son conceptos que ustedes tienen que tener súper claros porque, claro, yo puede ser que me encante una empresa, crea que su producto o servicio es espectacular, pero puede ser que su valor esté muy caro, ¿no? Que el precio a earnings me diga, pucha, esto está carísimo y me demoraría mucho tiempo en recuperar mi dinero. Pero si es que pasa alguna guerra, alguna noticia o algún resultado de la empresa que no es positivo y hace caer drásticamente el precio de esa acción, pues esos son los momentos en los que uno quiere tener marcados cuáles son esas empresas para entrar. Pero bueno, avancemos al siguiente slide. Entonces, hablando del price to earnings, ¿no? ¿Está caro o está barato? Ya les comenté un poco de esto, no voy a entrar a este detalle, pero por ejemplo, dentro de una misma industria se pueden ver diferentes price to earnings, ¿no? El famoso caso de Tesla. Si nosotros vemos a Tesla hoy por hoy, pues su ratio de precio a earnings es como 180 veces.
¿Qué significa esto? Que si tú compras hoy día la acción a 300, creo que ahorita está en $340, te vas a demorar 180 años en recuperar tu dinero. Si es que solo dependiera del dinero que va a hacer esa empresa hoy día. Obviamente 180 años es pues un price to earnings muy caro. Normalmente se habla que cualquier cosa por encima de 20 estás pagando un premium. Las empresas de tecnología suelen tener premiums más caros, pues porque escalan, crecen a un nivel mucho más rápido que las empresas más tradicionales, pues como puede ser un Ford o un GM, que tienen ratios más bajos. También están asociados estos ratios a qué tan maduros están los negocios, ¿no? Ford y GM han estado pues años de decenas de años operando y ofreciendo sus servicios, y ya se cree que han saturado los mercados que tenían que saturar. El nivel de upside que tienen, la cantidad de más carros que pueden vender, pues estas empresas está súper limitado. Ya se mueve casi que a la velocidad de la economía. A menos que haya algo muy disruptivo que cambie su industria, son empresas que ya llegaron a su pico, ¿no? Y por el contrario, Tesla está en ese price to earnings, pues porque se cree que todavía es una empresa joven que va a seguir capturando participación de mercado, porque el futuro de los carros va a ser eléctrico, va a ser autónomo, y ellos tienen la tecnología para llegar ahí. Obviamente nosotros podemos estar de acuerdo o no con esa tesis de inversión, pero simplemente es la justificación por la cual el mercado, hay mucha gente que le da ese price to earnings, ¿no? Lo mismo cuando uno evalúa entrar al S&P 500 o a uno de estos índices, también el S&P 500 tiene un price to earnings, ¿no? Si tú sumas, obviamente ponderadamente por todas las empresas que están ahí, pero tú sumas cuál es el peso que tiene sus resultados finales sobre los precios que están ahí expuestos, pues te dice que hoy día está el S&P 500 en un price to earnings de 27. ¿Eso es alto, es caro, es barato? Pues no lo sé, dependerá de cada uno de ustedes decidir, si, dependiendo del plazo, dependiendo de lo que estén buscando, si es que están dispuestos a entrar a tal precio, o si por el contrario quieren mejor esperar a que haya una crisis económica, a que haya un movimiento donde bajen esos precios y pues entre. Y se darán cuenta que con las empresas que tienen un price to earnings mucho más alto, mucho más elevado, la volatilidad es mayor. ¿Por qué? Porque esos precios que uno está pagando todavía no está respaldado por ganancias literales, ¿no? Es más la promesa de que esta empresa va a seguir creciendo. Y en el momento que esa promesa no se cumple, es el momento en el que hay una contracción agresiva de los precios. Por eso suelen tener mayor volatilidad. Y lo mismo pues con el S&P 500, ¿no? Mientras más alto sea este ratio, más propensión hay que pueda haber un pullback agresivo o pueda haber una contracción agresiva de un momento al otro ante cualquier tipo de crisis. El punto de entrada al final va a depender de cada uno de ustedes. Vamos al siguiente slide, por favor. Entonces, ¿qué puedo esperar como estos resultados? El price to earnings, ahí me preguntan si es en dólares. Esto no es ni en dólar, en ninguna moneda. Esto es un indicador relativo, porque tú estás poniendo dinero entre dinero, entonces te va a dar un indicador de tiempo. ¿Cuánto tiempo te vas a demorar en recuperar tu plata si es que invirtieras en esa empresa? Y de nuevo, olvídense el concepto tan difícil. Siempre cuando tengan, y a mí también me costaba mucho al principio entender bien este indicador, la manera más fácil como lo entendí fue cuando me dijeron, imagínate que tú el día de mañana compras una empresa al valor que está ahí, ¿no? Entonces te dicen, Apple vale $2 trillones, Tesla vale $1,5 trillones. Ya, ok, ¿cuánto dinero hace esta empresa de utilidad neta cada año, ¿no? Y claro, en el caso de Tesla es un 108avo, 1 sobre 180 veces esos $1,200,000,000, $1,100,000,000. En el caso de Apple, pues es 30 y pico veces, ¿no? 1 sobre 36. Entonces, esa es la matemática. Si tú el día de mañana fueras a comprar un negocio, lo primero que quisieras saber es, ya, yo voy a pagar los 2 trillones que vale Apple o lo que fuera. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar en recuperar mi plata? Me voy a demorar 30 y pico, lo que salía ahí el ratio, ¿no? 36 creo que decía. Entonces, regresando a eso, independientemente del price to earning, es
¿qué puedo esperar, no? ¿Cuáles son los resultados de algunas de las principales acciones en los últimos 5 años? Y ahí tenemos pues que un Amazon ha crecido 60% en los últimos 5 años. Es decir, si uno hubiera puesto $100 hace 5 años, hoy día tendría 160. Si lo hubieras hecho pues en el caso de Meta, hoy día tendrías 192%, es decir, casi hubieras triplicado tu dinero, hoy día tendrías casi $300. En el caso de Tesla, lo hubieras multiplicado casi por 5, en el caso de Nvidia, por 14, ¿no? Entonces, obviamente esto es hay una distribución importante entre empresas que tienen una multiplicación o que multiplicas mucho tu dinero y algunas que no tanto. Y acá el mensaje no es, entonces invierto en todas ellas, sino es, escojan, ¿no? Busquen escoger cuál es la empresa, no que hizo ese resultado en los últimos 5 años, sino cuál es la que yo creo de estas, que ahora con la tecnología de AI le va a ir increíble y en los próximos 5 años va a tener 5 veces la cantidad de resultados. Y si ustedes pueden establecer eso, ahí es el momento en el que puedes descubrir pues, cuál es tu siguiente inversión. Avancemos, por favor, el siguiente. Y aquí entra a tallar también, o es muy importante, pues el concepto del interés compuesto. Uno empieza a invertir y, claro, viendo los rendimientos de esas empresas, básicamente uno tiene la regla del 72. Yo creo que acá, ayúdenme con el siguiente slide, creo que ahí viene la regla del 72. Sí, vamos con esto primero y de ahí hablamos del interés compuesto. Entonces, vimos esas rentabilidades y la pregunta es, en esa línea de qué debo esperar yo sobre la bolsa, viene o es muy útil esta regla que se llama la regla del 72. ¿Qué significa esto? Que si uno divide 72 entre el retorno esperado o el retorno, te dice básicamente cada cuánto vas a duplicar tu dinero. Y este es un concepto que lo vuelve muy simple, pues porque si hoy día tú empiezas con $1,000 y tú dices, ya, yo lo voy a invertir en el S&P 500, el S&P 500 tiene un rendimiento histórico de 10%, ¿cada cuánto voy a duplicar mi dinero? Cada 7.2 años, o 7 para ponerlo. ¿Qué significa esto? Que si yo soy alguien que tiene 20 años, ¿cuántas veces voy a poder duplicar mi dinero? Pues lo voy a poder duplicar en 7 años, pues voy a tener 27, 34 y así sucesivamente hasta llegar, no sé, pues pongámosle que hagamos este ejercicio que 5 veces, no, 7 veces, para que sea 49 años, o sea, y más o menos pues la edad de retiro, ¿no? Yo agarro, hoy día empiezo en 20 años, 49 años después, esto estamos hablando que son 7 veces que dupliqué mi dinero, que lo multipliqué por 2. Y esto lo que nos da es que al final de esos 49 años, ¿cuánto creen que llegarían a ser $1,000 invertidos hoy? Serían 128,000. Entonces, después de 7 años, pues tendría 2,000. Después de 7 años más, es decir, a los 14 años, los duplicaría una vez más. Y obviamente existen subidas y bajadas al medio, pero eso se convertiría en 4,000 y después a los siguientes 7 años, 8, y de ahí viene y empieza a pasar lo del interés compuesto, que es este concepto muy importante y por eso siempre me gusta empezar por acá, porque es, si tú agarras y empezaste con 1,000, claro, esos 1,000 te van a redituar, en 7 años se van a convertir en 2,000. Y de esos 2,000 en 7 más se van a convertir en 4. Y cuando empiezas a ver, pues los 1,000 que tú empezaste es lo que menos te empieza a redituar. Y lo que más te empieza a redituar es la ganancia que se empieza a acumular y que cada vez se vuelve más agresiva, ¿no? Que cada vez se suma al pozo y esa es la que hace que la ganancia crezca tanto y por eso es que $1,000 invertidos a tus 20 años, pues para el momento en el que tú tienes 70 años o 69, pues puede convertirse en $128,000, ¿no? Obviamente en un indicador como el S&P 500 que te rinda 10% mensual. Que a veces el S&P 500 te rinde más, sí. Que a veces te rinde menos, también. Pero bueno, es un buen punto de partida, pues porque si uno agarra y empieza a pensar, ya, pero yo no, o sea, $1,000 no es todo lo que voy a invertir o ahorrar en toda mi vida.
por ahí que en algunos años, cuando tengo 1.000 más, gano una gratificación, me gano un bono, tengo un excedente, me liquidan de algún trabajo, pues pongo 1.000 más y así solo necesitas cierta cantidad de esos, pues para que el monto a tu edad de retiro o en tus 50 o en tus 40, dependiendo qué tan pronto en tu vida lo inicies, se vuelvan montos millonarios o montos muy cómodos de los cuales uno puede vivir y de los cuales uno puede disfrutar mucho más su vida, puede tener independencia financiera. Entonces, a mí lo que me gusta de este concepto es que, claro, si hablamos de 10, estás hablando que vas a duplicar tu dinero cada 7 años y medio o 7.2 años, pero si hablamos de un retorno de 25% que te daría pues una estrategia de growth o algo así, estás hablando que cada 3 años en promedio vas a duplicar tu dinero, ¿no? Y claro, mientras más agresivo, mientras más rentabilidad obtengas, más rápido lo vas a hacer. Y este siempre es un concepto que sirve mucho pues para entender cuál es el punto de partida de lo que yo puedo esperar. Si yo empiezo hoy día con $1,000, con $500, con $100, cada cuánto voy a duplicar mi dinero dependiendo cuánto sea el monto de retorno que estoy esperando. Avancemos al siguiente. Va, y entonces, estos son algunos ejemplos de portafolios. De hecho, esta presentación va a estar por ahí, o sea que la pueden ver. Pero más allá de entrar en estos portafolios, vamos al siguiente. Lo que me interesa comentarles es más esto, ¿no? Que es, ya, bueno, suena increíble, sí, a mí me gustaría tener una buena rentabilidad, entiendo pues algunos de estos conceptos, pero no sé por dónde empezar, no sé qué es lo primero que debería de hacer. Entonces, hablábamos que el rendimiento histórico del S&P 500 en los últimos 100 años ha sido 10%. Lo que dice Munish Prabhay es que, claro, dependiendo del price to earnings del S&P 500, pues uno puede empezar por acá, ¿no? Y decir, ya, ok, 10% es que yo duplico mi dinero cada 7 años. De hecho, en la última década me parece que ahorita el rendimiento del S&P 500 está como en 12% anual. Entonces, tomando eso como punto de partida, ya con eso nomás, pues uno tiene ese punto inicial. Y no solo este es uno bueno, sino el siguiente, y si podemos ir al siguiente slide, no sé si es lo de Munish Prabhay. Vamos primero al de Munish y de ahí venimos. Que es que tú puedes empezar pues con Berkshire Hathaway. De hecho, es Warren Buffett, pero en verdad no es Warren Buffett. Warren Buffett ya no está ahí. La empresa de Warren Buffett, que es probablemente el inversor más conocido de toda la historia, es quien es dueño de Berkshire Hathaway. ¿A qué se dedica Berkshire Hathaway? Es la principal empresa que se dedica a invertir en empresas. Y ellos lo que te dicen es, oye, el slide anterior, por favor. Entonces, lo que te dicen ellos es, ellos se dedican a buscar por ti empresas. Si uno ve el rendimiento de Berkshire en los últimos 10, 20, 30 años, pues su punto de partida y su track record es impecable y también podría ser considerado pues uno de los puntos por donde empezar. Yo no sé por dónde empezar, entonces puedo simplemente indexar en el S&P 500 o, como dice Munish Prabhay, puedo invertir en la empresa de Warren. Si ya esta es una empresa que cotiza en bolsa y que saben lo que están haciendo y tal, pues yo les deleo a ellos mis facultades, ¿no? Lo otro que dice Munish Prabhay es que, claro, Berkshire Hathaway, el gran grueso de la rentabilidad que han hecho a lo largo de los años, ellos han invertido en toda su historia como en 50, 60 compañías. Y de esas, solo son 12 las que realmente movieron la aguja. Es decir, un quinto de las veces importó su decisión de inversión. El resto de veces fue relevante. Si esas empresas hubieran ido a ningún lado, mientras esas 12 que eligieron se hubieran mantenido en el portafolio, el gran valor que le devolvieron a sus inversionistas se hubiera mantenido. ¿Eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que nosotros no nos debemos de rayar tanto por dónde empiezo, ¿no? ¿Por dónde uno puede empezar? Pues empiezas por esos bolsones que ya están administrados por gente competente, como lo puede ser un ETF de lo que nos guste, de la industria que nos interesa, de la personalidad en la que confiamos, en la empresa de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, etcétera. Y ese es nuestro punto de partida, ¿no? De ahí en adelante vamos no sé por qué me mataron la presentación. Y de ahí en adelante vamos a buscar
estas empresas que hacen la diferencia. Estas empresas como lo que te dice Warren Buffett, que es, oye, invertamos encontremos esa empresa que en el día de mañana va a ser 5X en la siguiente década, ¿no? Y aquí les cuento una experiencia personal, ¿no? Yo y creo que esta historia es bastante pública y conocida, pero hace 10 años, pues yo empecé con Tesla, empecinado en que esta empresa iba a crecer rápidamente, pues porque tenía los mejores carros eléctricos, porque tenía un equipo de management que ejecutaba muy bien, y pues compré mis acciones a $10. Eso a la fecha ha hecho 34 veces mi dinero, es decir, los primeros $1,000 que yo puse ahí se volvieron 34,000. Y claro, y si tú encuentras, ya ha pasado más o menos una década desde esa primera inversión. Entonces, si yo logro hacer otro 34X de aquí a la siguiente década, y con eso ojalá pues lo encuentre o encuentre la persona que haga eso, no necesitas muchas iteraciones o muchas décadas, pues para que ese monto, solo con $1,000, ya se vuelva muy relevante, ¿no? Claro, la pregunta ahí del millón es, ¿cómo hago para encontrar esas empresas? Y como lo hacemos es buscando cuáles son las industrias en las que nosotros nos sentimos cómodos o cuáles son las industrias o empresas en las que hoy día Warren Buffett está invertido. Y esta es información que es pública, ¿no? Nosotros podemos buscar de estas personalidades que invierten hace muchos años, cuáles son sus principales holdings y estudiarlas y entender por qué. ¿Cuál es el price to earnings que tienen esas empresas? ¿Es un buen punto de partida? ¿Es un buen punto de entrada? ¿O no? ¿Creemos que la empresa va a crecer mucho en el futuro o no? Y pues en base a eso tomamos nuestra propia decisión de inversión si es que esa es una empresa ganadora. Vamos a lo de Munish. Entonces, básicamente, resumiendo, la tesis de lo último que veía que dice Munish Pradhan, para los que no lo conocen, es el considerado el Warren Buffett de la India. Vive en Estados Unidos, pero es una persona que empezó pues con muy poco o nada y lo volvió una fortuna de billones de dólares. Y lo que él te dice es, empieza pues indexando por el S&P 500 o empieza invirtiendo en Berkshire Hathaway y ese es tu punto base, ¿no? Ese es tu punto en el que vas a esperar duplicar tu dinero cada 7 años. Y de ahí simplemente lo que vas a hacer es vas a buscar cuál es esa empresa que, claro, no te va a dar 10%, sino te va a dar 35%, 50% o lo que fuera, ¿no? Esas empresas no pasan todos los días, pero lo que él te dice es tienes que encontrar una que te pueda hacer 5X cada década. Si tú encuentras una que hace 5X cada década, eso es todo lo que tienes que hacer. Y de ahí simplemente te sientas y esperas a que esa tesis de inversión se ejecute durante el tiempo. El de Warren Buffett no es un ETF, sino que se llama Berkshire Hathaway, la empresa. Y es una empresa que cotiza y que se dedica a invertir en otras empresas. Ese es el objetivo de la empresa. Hay otros ETFs que pueden buscar, no sé, el de Tom Lee, Granny Shots, en fin, hay muchos, el de ARK Invest, si les gusta cosas más de growth, pero de ahí hay, no sé, hablamos del S&P 500, pero también hay algunos de growth del S&P 500, en fin. Entonces, ustedes pueden buscar cuál es su punto de partida base y sobre ese ir construyendo. Avancemos al siguiente, por favor. Vamos a saltear lo del dollar cost average. Esto es simplemente cuál es el mejor momento para invertir. Si es que nosotros no sabemos del todo, lo que podemos hacer es simplemente invertir consistentemente en el tiempo y eso nos va a permitir que pues algunas veces le vamos a dar al precio caro, pero otras le vamos a dar al barato y así vamos a ir promediando nuestros costos para que eventualmente nos beneficiemos de esos promedios, ¿no? Que al final no importa tanto el punto de partida, sino importa cuánto tiempo nos vamos a quedar en el mercado. Y el mercado, eso sí, mírenlo como que los mejores inversionistas tienen mucha paciencia. Entonces, esto no es que se van a hacer millonarios de un día al otro. Normalmente las tesis de inversión se demoran en dar resultados, pero los dan en el tiempo. Siguiente slide. Y ahora, antes de entrar al Q&A, lo último que les voy a comentar antes de eso es lo siguiente, que hablamos de el punto de partida y de ahí en empezar a hacer el análisis de en qué acción, cuál es la acción que yo creo que va a ser un 5 o 10X en los próximos años.
muy asociado a la tesis que el mismo Berkshire Hathaway de Warren Buffett hacía, o lo que hace Munish Prabhay, o lo que dice Peter Lynch, ¿no? Que es encontrar esa empresa que va a ser un multibagger. ¿Qué significa un multibagger? Que va a crecer mucho en el tiempo. ¿De qué depende? Hemos hablado antes, ¿no? Va a depender de los resultados de esa empresa. Una empresa que crece 10, 20x sus ventas y sus resultados, su utilidad neta, el precio de la acción, esos son los fundamentos que van a empujar a que el precio de la acción también se mueva en esa misma dirección. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que buscar. Empresas con un price to earnings baratas, que tienen mucho potencial para crecer sus ventas y para crecer su utilidad neta. Y claro, esas no se encuentran todos los días, pero de vez en cuando se encuentran. Y si ustedes tienen algunas que creen que van a pasar eso, o sea, que van a triplicar, quintuplicar sus ventas en los próximos años, pero están muy caras, también pueden esperar y seguirlas mientras están en el S&P 500, mientras están en otros instrumentos, hasta que se presenta la oportunidad donde bajan de precio. Un COVID, una crisis de guerra, una crisis de lo que fuera, hace que el precio de esas acciones caigan y ese es el momento en el que ustedes dicen, listo, la compro, la he venido siguiendo, estaba esperando que esté barato, pues ahora la compro y ya la tengo en mi portafolio y ahora simplemente espero los siguientes años a que crezca. O simplemente que se presente pues la oportunidad en la que puedan entrar. Y lo último es que no necesariamente es uno o el otro, ¿no? Ustedes pueden tener sus diferentes portafolios distintos y competir unos contra los otros y ver cuál les va mejor y con cuál es lo que ustedes se sienten más cómodos. Ahora sí, dicho eso, pues abramos para preguntas. Muchas gracias, Dusko, por la presentación. Ha sido sumamente enriquecedora para todas las personas acá que nos han ido mandando comentarios positivos. Y hemos recibido un montón de preguntas. Creo que una primera como para plantear, digamos, el escenario, era que nos preguntaban, oye, ¿cuáles son estas empresas de las que nos han venido hablando? Porque no necesariamente conocemos los tickers. Entonces, ahí, bueno, yo les puedo comentar un poco que, bueno, acá les hemos presentado a las principales empresas de tecnología, como Amazon, Apple, Microsoft, Tesla, Nvidia y Meta. Meta, de repente no la conocían como esa empresa, pero es la dueña de Facebook, de Instagram, WhatsApp, plataformas que utilizamos todos los días. Y bueno, Nvidia es un productor de chips claves en los centros de datos y en la tecnología que está liderando la actualidad, como por ejemplo la inteligencia artificial. Entonces, ahora sí vamos con las otras preguntas que nos han ido llegando. Dusko, Sí, te las voy a ir presentando. Y solo para complementar ahí, no es que ustedes tienen que invertir en estas empresas. Esto es simplemente algunos ejemplos, pues, de nombres que probablemente ustedes han escuchado. Google, Microsoft, Amazon, Apple. Son empresas de las que probablemente escuchan todos los días o se cruzan con sus productos y estas son las rentabilidades que estas empresas han tenido. La pregunta que viene es si es que estas van a crecer en los siguientes 5 años o no. Y si ustedes dicen, pucha, no sé, imagínense, cuando Apple sacó el iPhone, yo me acuerdo que de la nada, pues toda la gente con la que yo trabajaba y tal, todos tenían BlackBerry y de la nada uno tenía iPhone, dos tenían iPhone. Y veía cómo naturalmente todos empezaban a pasar del BlackBerry al iPhone, menos algunos, ¿no? Yo era uno de ellos que decía, no, yo nunca me voy a pasar, yo amo mi BlackBerry. Hoy por hoy, pues también tengo un iPhone. Entonces, era obvio que eventualmente el mercado iba a hacer ese cambio y que esa empresa le iba a ir bien y yo me estaba dando cuenta en tiempo real que eso sucedía y era tan simple como que agarre y pusiera $1,000 en ella o 500 o 100, el monto que pudiera y pues esperar los 20 años siguientes que pasaron desde que yo tuve esa experiencia y probablemente eso se hubieran convertido en 100 y pico mil, si no me falla la memoria de cuánto ha crecido esa acción. Ahora, ¿cuál puede ser un portafolio para iniciar? Pregunta Gaby Gallardo. Eso es lo que comenté, ¿no? Si ustedes tienen convicción de una empresa, ¿qué significa convicción? Oye, esta empresa yo creo que se va a multiplicar por 5 o por 10 sus ventas en los próximos 5 a 10 años. Eso es tener convicción en esa empresa. Y no solo es, ya, se va a multiplicar 5 o 10 veces, sino pues, ¿cuál es su price to earnings hoy día?
y cómo se va a ver ese price to earnings mañana, ¿no? Ahora, claro, si una empresa se va a multiplicar por 10 veces sus ventas, como, no sé, dicen la tesis de Tesla ahorita, ¿no? Tesla tiene los robotaxis, supuestamente esto va a multiplicar por múltiples veces la cantidad de ventas que ellos hacen. Esa es la tesis de inversión, por eso vale 180 veces el múltiplo de cuánto hace de utilidad neta esa empresa hoy día. Es probable que se mantenga en el tiempo, pues eventualmente va a ser demasiado caro, no se va a mantener en 180 veces. Pero si la empresa duplica sus revenues, sus earnings, utilidad neta hoy, ese ratio baja a la mitad. Y si lo duplica una vez más, pues baja de nuevo a la mitad, a 30, que es a lo que suelen cotizar las empresas de tecnología. Entonces, está tan lejos, la pregunta es si va a ser un 10x de sus ventas y de sus revenues, pues tal vez no tanto. Y eso es lo que uno evalúa, ¿no? Entonces, empiezas con tu base, el S&P 500, es lo que te dice Munish Prabhay, el S&P 500 o Berkshire Hathaway o algún otro ETF que ya está administrado, que ya hacen el trabajo por ti, que sabes que vas a tener tu rentabilidad de 10% en promedio anual, o 12, o 8, o lo que fuera, y ese es tu punto base. Y de ahí o sea, y claro, si es que no quieres de ahí buscar más, pues simplemente te quedas ahí y está bien. Esa es una estrategia muy válida. Hay gente que simplemente entra y su único portafolio es voy a invertir en el S&P 500 o en el índice de Nasdaq y quedarme ahí, y es muy válido. Ahora, para la gente que le gusta buscar empresas y quiere seguir descubriendo, ese es el momento en el que tú agarras y dices, ya, sigo el mercado, voy viendo, voy analizando empresas y eventualmente en algún momento en tu vida, y lo que dice Munish Prabhay, que a él por lo menos le pasa una vez cada década, es que vas a encontrar pues una empresa que puede hacer el 10x, 20x. Y en ese momento pues la compras y simplemente te quedas con ella por la siguiente década o lo que fuera. Y lo bueno también de la bolsa es que si Pedro me dice, esta es la mejor oportunidad de inversión y yo le digo, no, yo no creo en ella, yo la puedo dejar pasar y puedo no estar en ella y no tiene nada de malo. Él la escogió, por ahí que le va bien, le va mal, no lo sé, pero yo no voy a perder mi plata por lo que él haga, ¿no? Mi plata va a seguir ahí, entonces me puedo mantener en mi portafolio base hasta lograr tener yo la convicción. Y lo otro es, agarro y salto y digo, sí, yo creo que, pucha, esta empresa va a ser y le va a ir increíble y va a hacer esto. Y de ahí, cada 3 meses presentan resultados y dicen algo en los resultados que no me convence, que cambiaron su estrategia, que ya no van a hacer eso que decían que iban a hacer y entonces ya no van a multiplicar sus ventas tanto, me puedo salir, la bolsa es líquida, entonces ese día la vendo y pues regreso a mi portafolio base o me paso a otra empresa en la que sí tenga esa convicción, ¿no? Es más dinámico. Entonces, para resumir, empiezo por mi base, S&P 500, Berkshire Hathaway, es lo que te dice Munish Prabhay o otro ETF, y de ahí, en el momento que encuentro la oportunidad de inversión de una empresa, invierto en ella. Si me arrepiento, me salgo. Si no me gusta del todo, pues no tengo que dar el salto y eso está bien. Si encuentro más de una, también está muy bien. Dice Peter Lynch que en algún momento él estaba invertido como en 1.500 empresas porque más las estudiaba y más le gustaban y todas le gustaban y en todas invertía. Entonces, también, ¿no? Él multiplicó un fondo, lo llevó como de 18 millones, creo que a 18 o 20 billones. Entonces, mal no le fue. Increíble. Antes de ir a esta pregunta, nos preguntaban qué era un 5X, qué era un 10X, porque lo has estado mencionando, pero es como por cuánto estás multiplicando tu dinero, ¿no? En función a los retornos que vas a ir haciendo en el tiempo. Es multiplicar el valor de tu dinero 5 veces o 10 veces, ¿no? Claro. Sí. Ahora, hay que ir... Sí, la pregunta es, ¿hay que ir invirtiendo constantemente? Y la respuesta es, depende, ¿no? Entonces, si tú no quieres invertir constantemente, lo que hablábamos, ¿no? Imagínate que hiciste un trabajo en este invierno o en este verano y te pagaron de la nada $1,000 o recibiste una gratificación, una liquidación y pues la pones en la bolsa y ya, los dejas ahí. Si esos en el S&P 500 en 49 años, esos 1,000 se van a volver 120 y pico mil.
la pregunta es, ¿tú te quieres quedar ahí y quieres que esa sea tu única inversión y todo lo que hagas toda tu vida de inversiones, en 49 años solo inviertas eso? Si la respuesta es sí, yo con $129,000 de aquí a que me retiro cuando tenga 70 años estoy bien y hoy día tengo 20, pues está bien. Ahora, si la respuesta es no, yo quiero llegar a ese número pues más temprano, quiero acumular ojalá un nivel de riqueza más pronto en mi vida, uno sacrifica y deja hoy día para en el futuro, el día de mañana, hacerse de más y que tu dinero crezca, ¿no? Yo lo que pienso cuando, claro, tengo obviamente tesis de inversión un poco más agresiva, busco multiplicar mi dinero 2x cada 3, 4, 5 años. No siempre me sale, pero siempre entonces mi raciocinio es, prefiero gastar $100 hoy o prefiero gastar 200 en 5 años, ¿no? Y en mi caso, eso siempre termina siendo como que creo que prefiero gastar 200 en 5 años. Y obviamente vas construyendo y eventualmente pues llegará a un punto en el que ojalá tengas suficiente fondo tan grande que digas, no, ¿sabes qué? Ya tengo suficiente para mi retiro, ya la educación de mis hijos del día de mañana va a estar pagada, ya tengo suficiente para poder vivir muchos años, entonces no, pues ahora me toca disfrutar más hoy, ¿no? Entonces, se trata de eso. Yo sí creo que la constancia es lo más importante, pero es muy personal, depende de la situación de cada uno. Acá hay una siguiente pregunta que dice, para comenzar a invertir, y una de las cosas que dije que no íbamos a responder, pero bueno, la respondemos igual. ¿Puedo hacerlo con una tarjeta de débito o debo hacer una transferencia bancaria internacional? Entonces, en Happy existen muchos métodos de pago y de transferencia dependiendo del país desde el que están, y con tarjetas de débito o crédito vamos a salir, creo que en 1 o en 2 semanas deberían de estar habilitadas para que puedan hacer el depósito a través de ellas. Esto es para dar facilidades, no deberían nunca tomar deuda de crédito, de tarjeta para hacer inversiones en la bolsa. No hagan eso, no es una buena idea. La tasa de interés que cobran las tarjetas de crédito es muy alta comparado a la rentabilidad. Tendrían que hacer demasiada rentabilidad en la bolsa y lo más probable es que no les va a salir bien. Así es que, por favor, no hagan eso. Transferencias, por supuesto, pueden hacerlas desde cualquier método que encuentren. Hay diferentes a diferentes costos y en Happy constantemente estamos buscando mejorar tanto tasas como los fees que hay. Espero darles novedades pues más adelante del tema. Buenísimo. Y ahora vamos a ir con una última pregunta. Igual luego vas a poder mandar un mensaje final tras haber visto un poco las preguntas que nos están haciendo los usuarios. Pero acá hay una que agrupa tal vez las diferentes preguntas que podrían tener. Así que, ¿por qué elegir a Happy como plataforma de inversión sobre otras en el mercado? Bueno, creo que es obvio, ¿no? Porque es la mejor, ¿no? En verdad, o sea, cada plataforma que ustedes evalúen, lo primero que tienen que evaluar es lo que comentaba al inicio, que es, ¿está regulada o no? ¿Quién la regula, no? La regula, pues, una isla que no sé ni dónde queda, dónde está custodiado mi dinero, lo que les decía. El tema de la regulación y que nosotros estemos con FINRA y la SEC bajo Estados Unidos implica que estamos en el país más seguro de las inversiones, ¿no? Por eso Estados Unidos es el país líder en muchos aspectos del mundo, porque es el mercado donde las inversiones están mejor protegidas por el marco legal. ¿Qué significa esto para ustedes? Pues que el dinero que tanto les ha costado generar, si el día de mañana crece significativamente, ustedes pueden dormir tranquilos, que está custodiado y está en un sitio donde nadie se los va a robar, nadie se los va a quitar, donde siempre va a estar ahí, ¿no? Invertido correctamente de acuerdo a las instrucciones que ustedes den. Entonces, eso es lo primero, buscar una empresa que esté regulada en un lugar donde ustedes confíen y se sientan tranquilos. Pero yo invierto en una empresa que está regulada en mi país local. Muy bien, está muy bien. Sí, en Latinoamérica, pues nuestros países son un poquito más inestables, pero eso no quiere decir que el custodio de las inversiones de bolsa no lo sea. Yo nunca he escuchado que haya habido algún problema de ese tipo para las regulaciones locales en todos los países de Latinoamérica, pero es eso, ¿no? Pero ¿qué otras alternativas de plataformas hay? Hay unas que no realmente compro el activo, sino que es un contrato con la misma empresa.
ahí es donde entra a tallar y digo como que, pucha, no sé si yo quiero estar regulado bajo la ley de Seychelles o de Bahamas o de algún lugar pues poco conocido que no sé la potencia de su regulación. Entonces, eso es lo primero. Happy tiene las mejores licencias, las más exigentes, las que tienen los brokers más grandes del mundo. Esa es la licencia que nosotros tenemos. Y lo siguiente es la facilidad, ¿no? Con Happy ustedes pueden invertir en la bolsa de Estados Unidos en la mayor cantidad de número de acciones y criptomonedas en un solo lugar a costos muy bajitos y casi inexistentes que siempre estamos trabajando en mejorar y en seguir bajando. Entonces, al final del día, obviamente, mi opinión es un poquito sesgada, pero yo sí creo que tenemos la mejor herramienta y que solo se está volviendo mejor en el tiempo. Estamos por sacar incluso mejores cosas. Buenísimo, No hay muchas otra, gracias. una yapa, alguna más. Ya, vamos con una más porque acá vemos súper activos a los diferentes usuarios. A ver, vamos con una pregunta de Jonathan, porque cuando presentamos el concepto de interés compuesto, a veces suelen surgir estas dudas de, oye, ¿qué empresas dan interés compuesto? ¿Te pueden dar interés compuesto? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo lo explicarías de una Explícalo, manera ¿lo quieres simple? explicar tú? Mira, como yo lo entiendo y podrías complementarme, es en Pues, que en realidad, como les explicamos al inicio, tú puedes ganar de dos maneras en la bolsa, o por el movimiento del precio de la acción o el ETF, o por los dividendos que te paga. Entonces, el interés compuesto hace referencia a que lo que tú estás ganando en un año y luego eso se puede ver como un retorno. Si tú generas retornos el próximo año, tú no estás generando retornos sobre, digamos, un monto constante, sino un monto que está creciendo en el tiempo. Entonces, esos retornos se van a ir acumulando. Entonces, no es tan importante si es que viene de los dividendos o si es que viene de que subió el precio. Al final del día, lo que tú quieres ver es, en promedio, cuánto es lo que esta inversión me va a generar de retorno todos los años y yo voy a ir acumulando eso en el tiempo. Así que más o menos así es como funciona y va a depender un poco de cuál es tu enfoque, ¿no? va, yo les digo mi interpretación y está muy bien. Obviamente todo lo que dice Pedro es correcto y es acertado, pero tal vez una manera simple de cómo lo pueden ver es lo siguiente. Si yo hoy día hemos hablado de la regla del 72, yo estoy invertido en el S&P 500, duplico mi dinero cada 7 años y poco. ¿Qué significa el interés compuesto? Significa los primeros 7 años de los 1.000 que yo tenía se convierten en 2.000. Entonces, si hacemos ese juego una vez más, y ahora tengo 2.000, 1.000 que he ganado y 1.000 iniciales. Los 1.000 iniciales se van a volver a duplicar en los siguientes 7 años, pero los 1.000 que yo gané se van a volver a duplicar también. Es decir, esos 1.000 ganados se van a convertir de nuevo en el doble, se van a convertir en 2.000, con lo cual, si lo sumas ambos, pues ahí está el poder del interés compuesto, que los intereses que tú recibes en el primer periodo a su vez se duplican en el segundo. Y esa es la manera, o no necesariamente se duplican, ¿no? Pero crecen en esa proporción en el segundo periodo y en el tercero y así sucesivamente. Los intereses, y eso no son intereses que te paga una empresa, es el retorno. El retorno de tu inversión trae a su vez un retorno mayor. Entonces, tú empiezas con $1.000, esos $1.000 se convierten y tú haces 10x tu dinero, o sea, se convierte por 10 veces en los próximos años. Ahora tienes 10.000, pero tú empezaste con 1.000, pero eso no quiere decir que ahora que estás invertido, solo los 1.000 te van a traer retorno. No, tus 10.000 completos, incluyendo los 9 que tuviste de rentabilidad, ahora también te van a dar rentabilidad. Entonces, ese es el poder del interés compuesto. Y mientras más inicios de inversión tú vas poniendo uno encima del otro, que van teniendo esa misma rentabilidad, el efecto empieza a volverse cada vez más potente. En Happy hay una calculadora del interés compuesto en nuestra web y la pueden ver. Y otra herramienta, pues para saber por dónde empezar a invertir y cómo armar su portafolio que desarrolló Pedro, tenemos un Happy Portafolio AI que también lo pueden encontrar en nuestra web, donde pueden responder ciertas preguntas básicas de ustedes y también armar un portafolio inicial. Sobre todo lo que son costos, preguntas un poco más de qué empresas pagan dividendos o cosas más técnicas, tienen el área de atención al cliente de Happy,
ellos los pueden ayudar gustosamente a responder estas preguntas más transaccionales y guiarlos en el paso a paso. Y obviamente también hay muchos tutoriales armados por el equipo que están en YouTube y los pueden encontrar. Lo último que les voy a decir es que si es que ya empezaron y ya hicieron su primer depósito, recomienden amigos. Es más fácil. Lo bonito de la bolsa es que no es solo algo individual. O sea, si Pedro hace algo de research y encuentra una acción que le parece súper interesante y ya está invertido en ella, él me puede contar y los dos podemos estar invertidos en ella y sus ganancias no salen de lo mismo, ¿no? Los dos podemos hacer y nos puede ir muy bien. Entonces, compartan esos estudios de empresas con sus amigos, compartan sus experiencias, que como comunidad todos nos puede ir bien en la bolsa. Eso es lo bonito de este tipo de inversiones. A diferencia, pues, de otras inversiones donde uno es un poco más celoso o si compartes, no todos pueden entrar. No, acá todos podemos estar invertidos y hasta te conviene que tus amigos estén invertidos en ellos, porque mientras hablamos, esto es oferta y demanda, mientras más gente está invertida en una acción, pues obviamente va a haber el precio de esa acción va a subir, ¿no? Entonces, nada, es eso. Gracias a todos por su participación. Si se quieren recomendar y recomendar a sus amigos, tenemos un programa de referidos. Refiéranse entre ustedes y pueden ganar un premio hasta $500 en acciones. Y vamos a seguir haciendo esto periódicamente, así es que se pueden volver a conectar en una siguiente edición de este live. Muchísimas gracias nuevamente y Pedro, no sé si quieres decir algo para cerrar. No, tal cual. Estamos atentos a cualquier duda que puedan tener. Hemos registrado todo y seguimos trabajando para que tengan la mejor experiencia. Acá esperamos de que cada una de las más de 300 personas que se conectaron ya sean inversionistas pronto, si no lo son ahora. Así que ahí estamos para ustedes. Nos vemos en el próximo Happy Life. Gracias a todos. Chao. Listo. Chao, chao.